Como había anunciado, mi ronda de entrevistas empieza con el abogado Eduardo Sequeira. Él es parte del equipo legal del ex rector Gustavo García de Paredes. Y Eduardo, tú ayer enviaste una carta pública. Correcto. Donde decías, ¿por qué se mantiene al rector bajo arresto domiciliario? Por un contrato refrendado no por uno, sino por dos contralores. Correcto. Un contrato aprobado por el Consejo General Universitario. Así y entonces, es. ¿por qué él es el único responsable de todo esto? Es un caso muy parecido al de Fran de Lima. Sí, correcto. Buenos días, Fernando. Buenos días a los televidentes. Ciertamente nosotros hemos sido repetitivos en cuanto a estos puntos porque nos preocupa sobremanera la manera pues como se está llevando una investigación tratando de encuadrarla o de enmarcar una actuación de un funcionario, en este caso el rector de la universidad, en un hecho delictivo, en un hecho doloso. Como tú bien lo dijiste, este expediente por el que él mantiene una medida pasó por todos los procedimientos administrativos que eran necesarios relacionados con ese tipo de proceso. Sin embargo, vemos con preocupación que ahora sale a la palestra pública otra investigación de la cual pues no tenemos mayor conocimiento en vista de que nosotros nos apersonamos tanto a las oficinas de la Fiscalía de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción para verificar ciertamente la existencia de un informe complementario de la Contraloría en relación con otro contrato en iguales circunstancias que el anterior. Sin embargo, no fue posible porque en ninguna de las instancias mantenían el expediente per se, estaban con solicitudes en los tribunales. Pero observamos que al día siguiente sale una noticia en un diario de la localidad, el diario La Prensa, con información divulgativo del Ministerio Público, de lo que había establecido la Contraloría en el informe complementario respecto pues a ese contrato. Esta situación nos preocupa porque nosotros como defensa nos encontramos en indefensión, valga pues. Pero digo, si el contrato está mal hecho, ¿por qué no quitan las propiedades? Pues, es las que devuelve el Estado. ese es el tema que nosotros hemos venido diciendo y es lo que hemos venido presentando en el Ministerio Público, de que en su momento la institución cumplió con los procedimientos. Es un contrato que está refrendado, un contrato que pasó por todos los filtros que tenía que pasar. Además que, incluso tú lo explicas muy bien en la carta pública esta, se pretende darle el precio, el valor de 2016 Correcto. a algo que se firmó en el 2007. Correcto. Es decir, uno está dándole el valor como si esa construcción, como si eso ya hubiera estado construido, urbanizado, con las carreteras, con la electricidad, y eso era un páramo. Eso era un terreno que estaba como se le era un potrero. Yo lo he explicado, era un terreno que necesitaba incluso la construcción de infraestructura. Y esa es una pequeña confusión que incluso mantiene la Contraloría en su informe, porque una cosa son las mejoras, que son las edificaciones que se construyeron, y otra cosa es la construcción de infraestructuras para lograr que ese terreno tenga las condiciones necesarias para que la empresa, en este caso, pudiese invertir. Y toda esa infraestructura pasaría a manos de la universidad. Toda esa infraestructura queda establecida en la cláusula quinta del contrato, que va a pasar a nombre de la institución, en este caso, la Universidad de Panamá. Es decir, el contrato mantiene, por la vigencia del mismo, una serie de cánones de arrendamiento que tiene que pagar la empresa, y al final del contrato, todas esas mejoras construidas sobre ese terreno van a pasar a título de la universidad, independientemente que se quiera decir que la empresa tituló las mejoras, porque ciertamente el Código Civil establece y en el contrato se dejó plasmado que la empresa tenía el derecho de titular, porque si tú vas a invertir, tú no vas a sacar 14 millones que vale la infraestructura, perdón, las mejoras que se construyeron, porque no tienes la capacidad económica y necesitas el financiamiento de instituciones que te lo den. Entonces, ¿cómo podemos poner en este momento en entredicho el aval que da la institución y que con ese aval va el empresario a solicitar su financiamiento y se hace y quedamos entonces en que la entidad que da el financiamiento, ¿cómo queda frente a todos estos cuestionamientos que se están haciendo frente a los contratos? ¿En base a qué se ordena la detención? Lo más preocupante es que la detención
se maneja bajo los parámetros de un delito contra la administración pública, contenido pues en el Código Penal respecto a la actuación del rector, por un dinero o un ingreso que la institución supuestamente dejó de percibir en razón de los montos o de los cánones de arrendamiento que según la Contraloría debió cobrar a lo largo de los años por el valor del terreno, lo cual pues hemos venido sustentando que cuando se hizo el proyecto, cuando se hizo el contrato, el terreno se le practicó un avalúo por parte de la Contraloría, un avalúo por parte del MEF, y la ponderación de esos avalúos dio como resultado un monto superior que la Universidad de Panamá estableció en cuanto al canon de arrendamiento. Es decir, nosotros no podemos entender cómo unas mejoras que están registradas por 14 millones de dólares, un contrato que en los primeros 20 años representaban aproximadamente 9 millones de dólares en ganancia en cuanto a canon de arrendamiento, que tenías que disminuir el 50% por el valor de la construcción que la empresa estaba dando en infraestructura. Estamos hablando que solamente entre las mejoras y el canon es 20 millones de dólares, un terreno que solo como potrero costaba 8. Entonces, ¿cómo podemos decir que aquí hay una disminución al patrimonio de la universidad o un dinero que dejó de ganar la Universidad de Panamá y tasarlo a un avalúo del 2016 y decir que en el 2016 costaba 10 millones de dólares y que le restas el canon de arrendamiento de 2 millones, te da la resta de 8 millones y ese es el perjuicio que tiene la institución? ¿Y dónde está Carlos Vallarino, por ejemplo, que fue contralor y avaló este? Bueno, nosotros responsablemente solicitamos al Ministerio Público en aras de aclarar esta situación, que se le recibiera declaración jurada pues a la persona que ostentaba el cargo, llámese Carlos Vallarino, llámese Daniel Kuniecki, la persona responsable de la institución en ese momento, la persona que ya sea avalúo mediante el refrendo. Sin embargo, pues el Ministerio Público consideró que eso no era viable, lo que nos llama a nosotros la atención, porque si esa persona que refrenda puede explicar que ciertamente ese procedimiento que utilizó la institución cumplió con todo lo que establecía la ley de contrataciones públicas de ese entonces, no entendemos por qué razón se nos negó una prueba todo el tan proceso importante. nace de una publicación del Diario de la Prensa. Lamentablemente, pues todo el proceso nace en este caso de la publicación del diario y de denuncias que se interpusieron en su momento pues por funcionarios que también laboraban en la institución, pero más allá de eso, lo que nosotros queremos determinar es que ciertamente la actuación del señor Gustavo García Paredes frente a los hechos que se están investigando no son cónsonas con lo que se dio. Incluso nos llama la atención que la propia Contraloría en su informe cita texto único de la Ley 22 y el texto único de la Ley 22 precisamente encuadra las modificaciones que se hicieron, incluso que entraron en vigencia entre el 2009 y el 2010, cuando la Ley 22 del 2006 era la que se aplicó en las contrataciones que practicó la universidad y que no incluían muchos de los puntos que la Contraloría cuestiona en el informe que ellos practicaron y que enviaron pues al Ministerio Público y a la Fiscalía de Cuentas. ¿Qué sigue? ¿Cómo puede hacerse un cambio de medida, por ejemplo? Bueno, nosotros de hecho presentamos una solicitud de cambio de medida al Ministerio Público, también nos fue negada, pues en función de que la Fiscalía considera que la medida aplicada es la más consona y nosotros no estamos de acuerdo, respetamos la decisión porque el Ministerio Público es soberano en sus decisiones. Sin embargo, somos del criterio que la medida, y así lo hemos venido sustentando, es muy, muy rígida en función de lo que estamos investigando. Estamos investigando contratos, estamos investigando presuntos dineros que dejaron de ingresar al erario de la Universidad de Panamá. Es una persona pues de más de 80 años, el código incluso establece que las personas que se le va a aplicar una medida de detención ni siquiera habla de 73 años de edad, lo cual en el caso de García Paredes supera con creces la aplicación de esta medida. Nosotros no la compartimos y ejerceremos pues toda nuestro trabajo como defensa, presentando todos nuestros escritos para lograr pues en su momento el cambio de medida, ya sea por el Ministerio Público o ya sea por la vía judicial. Así es, Eduardo Sequeira, abogado del ex rector Gustavo García de Paredes.